Comenzamos entonces con la tabla periódica. Saben, como vimos la clase pasada, que en la tabla periódica vemos todos los elementos conocidos hasta ahora, los elementos químicos. Y se van agregando los que se van descubriendo, aunque sea sintetizando en laboratorio y que tienen una vida, digamos, muy corta, no son elementos que perduran en la naturaleza. Yo puse esta tabla periódica, pero ustedes saben desde siempre que utilizamos para las resoluciones de ejercicios, para las evaluaciones, ¿sí? La tabla periódica AZ. La idea es porque es una tabla periódica muy completa y a su vez todos estamos utilizando los mismos datos, ¿sí? En cuanto a las propiedades de los elementos químicos que figuran en ella. A manera de recordatorio, sí, y de englobar lo que es esta parte de la unidad, sabemos que la tabla periódica es un sistema de información donde se encuentran, como les decía, todos los elementos químicos conocidos hasta ahora y el orden de esos elementos químicos es a partir del número atómico creciente. Antes se utilizó primero las masas atómicas, pero no era representativo de la ubicación que iban teniendo cada elemento químico, la propiedad masa atómica. Por eso se utiliza el número atómico creciente y de manera tal que los elementos se ubican en filas, que son los grupos horizontales, y columnas, que son los verticales, ¿sí? Los conjuntos de elementos. A las filas se les denomina períodos. Recuerdan que el período es cuando estamos yendo de izquierda a derecha en una fila. Esto es un período, ¿sí? Un período indica una variación de las propiedades que se analizan con comportamiento periódico en un cierto sentido, ¿sí? Un aumento o una disminución. En cambio, en los grupos, justamente los elementos químicos que forman ese grupo, exceptuando el hidrógeno, que en realidad no pertenece a ningún grupo de estos que están, digamos, se lo pone primero porque es el elemento más sencillo, pero no pertenece a este grupo porque no posee propiedades metálicas, sino que el hidrógeno es un no metal. Pero, por ejemplo, todos los elementos del grupo 1, exceptuando el hidrógeno, se denominan metales alcalinos porque tienen propiedades semejantes entre ellos, lo mismo el grupo 2 y así sucesivamente. Estos son los metales de transición interna. Del grupo 13 a 17, una tendencia, digamos, de la propiedad metálica a la no metálica, pasando por sustancias que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, denominados metaloides, ¿sí? Y terminamos con los gases nobles o raros, que son los que tienen propiedades características de poca reactividad, por eso se los denomina así. Incluso en la tabla periódica, los grupos y períodos organizados me muestran las propiedades físicas y químicas de los elementos. Por lo general tienen en cada casillero tienen el símbolo y nombre del elemento, el número atómico, la masa atómica, punto de fusión, ebullición, densidad, estado de agregación, si son sólidos. Se acuerdan que en la Z también tienen el arreglo cristalino que tienen, por ejemplo, los metales en general, ¿sí? Que son los que se encuentran en estado sólido, ¿sí? Y después las propiedades que analizamos evaluando la tendencia en la tabla periódica, la tendencia periódica, que son el radio atómico, el radio iónico, la energía o potencial de ionización,
la energía de afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Como ven, vemos energías, vemos tamaños, ¿sí? Vemos capacidad de combinación y cómo hay una tendencia en el carácter o la propiedad metálica de los elementos. He hecho un resumen de lo que engloba esta parte de la unidad 2. Vamos a ir desglosando por qué los elementos ubicados por número atómico creciente tienen un orden característico, porque es función de el número de electrones de cada elemento químico. Si decimos que es por número atómico creciente, sabemos que el hidrógeno que se encontraría acá tiene un electrón y le sigue el helio que en el mismo periodo que tiene 2 electrones, ¿sí? Luego el litio que tiene 3, 4 y entonces, ¿qué es lo que va cambiando? O se agrega un electrón y un protón a la estructura atómica y voy cambiando de elemento químico y de esta manera podemos decir que los podemos diferenciar por el bloque en que se encuentren, según los electrones del último subnivel o subcapa. Los elementos que se encuentran en el grupo 1 y 2 son los que tienen electrones en la última subcapa, que sería el orbital S. Entonces todos terminan en una configuración electrónica NS. Los del grupo 1 NS1 y los del grupo 2 NS2. Siguen las columnas de los elementos o grupos que tienen sus electrones en los orbitales P como último subnivel. Como ven, en una misma capa o nivel, como puede ser el nivel 2 o periodo 2, tengo los electrones en el orbital P y así sucesivamente. Entonces, los últimos electrones los tienen en NP. Puede ser NP1, NP2, NP3 hasta NP6, que es el número máximo de electrones que puede haber en los 3 orbitales P. Luego en los metales de transición tenemos los orbitales D y los metales de transición interna o tierras raras, que siempre se escriben separados, digamos, de la tabla, si no estaría agregando acá un escalón más, que serían los lantánidos y actínidos que tienen electrones en el orbital F, 4F y 5F respectivamente. Entonces, ¿cómo serían las configuraciones electrónicas de la capa de valencia de los elementos según su grupo? Según su grupo, tenemos en el grupo 1, NS1 significa que todos los elementos que están en este grupo o columna, y excluyendo el hidrógeno, tienen propiedades semejantes y son los metales alcalinos, terminan en una configuración NS1. Por ejemplo, el litio, que tiene 3 electrones de valencia, su configuración electrónica completa es 1s2, 2s1. Si fuera abreviada, sería helio entre corchetes, que es el gas noble anterior, 2s1. Los elementos del grupo 2, que son los metales alcalino-térreos, tienen una configuración de los electrones de valencia que termina en NS2. ¿Está completa este subnivel cuando digo NS2? Sí, está completo. Después continuamos lo que serían los elementos o grupos representativos, que son los que se ven como los escalones más arriba, siempre decimos, ¿sí? Los escalones más altos, son los elementos que siguen
la tendencia periódica en general, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si estoy analizando la variación de una propiedad periódica, como puede ser radioatómico, radioiónico, energía de ionización, energía de afinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico, siempre va a haber una cierta tendencia. En cambio, en los elementos que forman los metales de transición y transición interna, es más difícil que se observe esa tendencia periódica que se ve en los elementos representativos. Por eso a esto se los denomina también elementos no representativos. Bueno, ¿qué pasa con el grupo 13 o 3A como representativo? Los electrones de valencia tienen una configuración electrónica general Ns2-Np1. ¿Por qué? Porque en este bloque, ¿se acuerdan que es el bloque P? Aparece un primer electrón, que es el tercero de los electrones de valencia, en un orbital P. Lo mismo ocurre con el grupo 4A o 14, donde se agregan en los electrones de valencia un electrón más, entonces la terminación de la configuración electrónica es Ns2-Np2, ¿sí? Después el grupo 5A o 15, que tiene 5 electrones de valencia, Ns2-Np3. Hasta aquí los electrones de valencia, ¿cómo se ubican? En el orbital S, ¿cómo sería? ¿El subnivel S está completo? ¿Qué les parece? El subnivel S está completo acá. Sí, el subnivel S está completo porque dice NS2 y acuérdense que un orbital S tiene un máximo de 2 electrones. Cada orbital siempre tiene un máximo de 2 electrones con espines opuestos. Lo que pasa es que los orbitales P son 3 orbitales de igual forma, pero distinta orientación en los ejes coordenados y distinta orientación espacial por el número cuántico magnético, y entonces este orbital P en el grupo 15 o 5A posee 3 electrones. La pregunta mía es, ¿dónde están esos 3 electrones? ¿Dónde se ubican los 3 electrones para que la configuración electrónica sea la más estable de la especie? Uno en cada subnivel P, exacto. Uno en cada subnivel P. ¿Por qué uno en cada subnivel P con espines paralelos? Porque es la forma más estable de acomodarse los electrones en este grupo. Muy bien. Luego, para el grupo 6 o 16, NS2-NP4 con 6 electrones de valencia, como indica el número del grupo, ¿sí? Y esos 6 electrones de valencia, ya el cuarto electrón del oxígeno, el azufre, el selenio, ¿sí? Completa un orbital P, ¿sí? Entonces, de los 3 que tenía en el grupo anterior, que eran uno en cada orbital P con espines paralelos, ahora tengo un orbital P completo con 2 electrones y los otros 2 con 2 espines paralelos, ¿sí? Muy bien. Exacto, respetando la regla de Hund. Luego el grupo 17 o 7A de los halógenos, ¿sí? Que tienen una configuración electrónica de los electrones de valencia NS2-NP5
Y por último, el grupo de los gases nobles o raros, que son poco reactivos, a pesar de que el xenón y el criptón pueden formar algunos halogenuros, ¿sí? Combinarse con el flúor, tienen una configuración electrónica de los electrones de valencia ns2, np6, es decir, orbitales completos, de allí su nombre porque son poco reactivos, exceptuando el helio, que por supuesto no tiene orbitales p, sino que solo completa el orbital, el subnivel, digamos, 1s con 2 electrones, ya que pertenece al mismo periodo que el hidrógeno. Los periodos entonces son los niveles de energía donde se van ubicando los electrones a medida que va aumentando el número atómico de los elementos, ¿sí? A medida que aumenta el nivel de energía, aumenta la energía que tiene el electrón para formar parte del átomo, justamente porque se encuentra más alejado del núcleo. Muy bien. Hasta aquí una tendencia periódica de cómo se van ubicando los electrones, digamos, o la tendencia lógica de energía creciente de cómo se van ubicando los electrones de valencia en los elementos de los grupos representativos. ¿Qué pasa con los metales de transición? Aparecen a partir del periodo 4 el orbital D, ¿sí? Donde acuérdense que son 5 orbitales D con un máximo de 10 electrones para los 5 orbitales. Entonces, a partir del primer elemento y con un nivel n-1, ¿sí? ¿Se acuerdan que es 4s2, 3d1 en este caso? Comenzamos a completar los orbitales D para este bloque. Lo mismo cuando llego al orbital con 5 electrones, que es lo más estable que se puede alcanzar, ¿sí? Entonces serían 4s2, 3d5 para el caso del manganeso, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Cuando completamos y llegamos a la última columna, que sería el grupo 12, que indica 12 electrones, ¿sí? En estos elementos en cuanto a los electrones de valencia, llegamos al zinc, que completa 4s2, 3d10. De todos modos, cuando llegamos al lantano, con una configuración electrónica de 6s2,5d1, aparece el elemento de transición o tierra rara de los lantánidos, que el primero es el serio, entonces se comienza a completar el orbital 4f, ¿sí? Con 4f1 y 5f en el grupo de los actínidos. Y la excepción, que se debe solamente a una estabilidad de la ubicación de los electrones en la capa de valencia de los elementos de transición, se da, por ejemplo, en el cromo, que en lugar de tener la configuración electrónica 4s2, 3d4, tiene 4s1, 3d5. ¿Por qué? Porque son todos electrones de espines paralelos desapareados que le dan mayor estabilidad a la estructura de ese átomo. Y así como aparece en el grupo 6 esta particularidad, también aparece en el grupo 11, donde podemos ver que el final de la configuración electrónica es 4s1, 3d10, ¿sí? Completo el orbital D
¿sí? Los 10 electrones en 5 orbitales, pero un electrón en el orbital S. No, en todo el grupo, ¿sí? Si te fijas, cromo, molibdeno, wolframio, ¿sí? Figura. Digamos, en el wolframio ya no. ¿Pero por qué? Porque acá apareció el orbital F, ¿sí? Acordate que entre medio tenés este escalón. Pero en los dos primeros, que serían el cromo y el molibdeno, sí. Y acá lo mismo en el caso del... no estoy viendo el elemento. A ver. Cobre y plata, fíjate que tenés 5S1, 4D10, ¿sí? Se da no es en todo el grupo, es en los elementos del grupo que tienen menor número atómico y que todavía no han sido, digamos, como atravesados o se ha insertado el grupo de los lantánidos y actínidos, ¿sí? Esas son las únicas excepciones. Cromo y molibdeno y cobre y plata. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en cuanto a las configuraciones electrónicas, por si no lo habíamos aclarado, ¿sí? Cuando vemos una configuración electrónica de un elemento, como el circonio en este caso, si se fijan, estamos hablando de este elemento, ¿sí? Un metal de transición con número atómico de 40. El gas noble anterior, que sería el criptón, es el que va entre corchetes para la configuración electrónica abreviada, y como pertenece al grupo 4, si se fijan, pertenece al grupo 4, ¿sí? Periodo 5. Entonces, ¿cómo se lee eso o cómo se descubre en qué parte de la tabla periódica se encuentra ese elemento químico? Si yo no supiera el nombre, ¿sí? Pero me dice que es un elemento químico de número atómico 40, puedo escribir toda la configuración electrónica abreviada y sé que pertenece al periodo 5, ¿sí? Porque recuerden que por niveles de energía es el periodo al cual pertenece es el 5, no el 4, periodo 5, ¿sí? ¿Y a qué grupo pertenece? 2 más 2 son los 4 electrones de valencia que posee. Esos 4 electrones de valencia me dice que pertenece al grupo 4. Entiéndase bien que se están numerando los grupos de 1 a 18, ¿sí? Y acá de nuevo está la cuestión de las excepciones. En los elementos de transición no existen las configuraciones NS2, N-1 para el cromo ni para el molibdeno, aunque sí para el wolframio, y tampoco la NS2, N-1 de 9 para el cobre, plata y oro, sino que justamente aquí está mostrando la excepción. Y de este modo lo que se logra es que la subcapa D semillena o llena completamente es más estable que si tuviera el D4 o el D9, ¿sí? Pero son solamente esas excepciones. Bueno, pasando ahora a lo que es
las propiedades periódicas de los elementos, tenemos dos conceptos que son importantes para entender la variación de esas o la tendencia periódica de las propiedades que analizamos, como son radioatómico, radioiónico, las energías de ionización y afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Dice, y esos dos conceptos son la carga nuclear efectiva y el efecto apantallamiento. ¿A qué se refieren la carga nuclear efectiva y el efecto apantallamiento? Se refiere a que el núcleo, sabemos que está formado por protones, partículas subatómicas de carga positiva, y rodeando al núcleo están los electrones en los orbitales. Los electrones que rodean al núcleo y que se encuentran en subcapas internas, o lo mismo los que comparten un mismo subnivel o subcapa, ejercen repulsión entre sí, mostrado acá como una doble flecha roja. Y esa repulsión, ¿qué es lo que genera? Genera que la acción del núcleo con sus cargas positivas sea menor a la esperada, es decir, menor a la carga real del núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga real del núcleo es, hablando, digamos, en cantidad de partículas, no en la carga del protón, es el número de protones que tenga, ¿sí? El número atómico de ese átomo. Pero si entre medio hay cargas negativas que interaccionan con esos protones, el electrón de valencia que estamos analizando es un electrón que recibe menos atracción por parte del núcleo. Y esa atracción está disminuida en lo que se conoce como una constante de apantallamiento o un efecto de apantallamiento generado por los electrones de las subcapas internas o de los niveles internos, ¿sí? Y los electrones del mismo subnivel. Los que ejercen mayor apantallamiento son los que están más próximos al núcleo, ¿sí? Los que forman parte de lo que decíamos la parte estable del átomo, el corazón, que es el que se asemeja al gas noble anterior. Y sí, la constante de apantallamiento tiene un valor, pero nosotros no lo calculamos, sino que lo que hacemos es tener una idea del efecto que produce cada tipo de electrón. Cuando digo cada tipo de electrón me refiero a los que son de las capas internas, ¿sí? De los niveles más próximos al núcleo, y al electrón que comparte subcapa con el electrón que estoy analizando. Y les decía, estos electrones producen más apantallamiento que los que están en la misma subcapa, ¿sí? Porque como tienen espines opuestos, es como que se repelen menos. En definitiva, la carga nuclear efectiva es menor a la carga nuclear real o que posee ese núcleo del átomo y se ve disminuida en el efecto de repulsión o apantallamiento que ejercen los electrones más internos del átomo. ¿Por qué es importante comprender estos conceptos de carga nuclear efectiva, que es la atracción en definitiva que ejerce el núcleo sobre un átomo, perdón, sobre un electrón de valencia en función de la repulsión de los electrones internos, y el apantallamiento que ejercen esos electrones que hacen que la carga sea menor a la esperada? Porque cuando analizamos las propiedades de los elementos químicos, vamos a ver cómo influyen en esa tendencia, ¿sí?
Consideremos ahora primer propiedad o concepto, que es el radio atómico. ¿Se acuerdan que un átomo aislado es muy difícil de medir el radio atómico o diámetro de ese radio? Entonces, lo que vamos a hacer es definir, según cómo el tipo de elemento químico que estoy analizando, el radio que puedo llegar a medir. Fíjense en este caso. El radio covalente, cuando dos átomos están enlazados con enlace covalente, ¿sí? Que es un enlace donde se comparten pares de electrones y están levemente superpuestos. Entonces, el radio atómico del cloro en este caso sería la mitad del diámetro, que sería la mitad entre la distancia de los dos núcleos de dos átomos adyacentes, ¿sí? O consecutivos. El radio covalente del cloro es 0,99 angstroms. Después tenemos el radio de Van der Waals, que es el radio que se le adjudica a los gases nobles porque son justamente los únicos elementos que podemos decir que se encuentran en forma atómica aislada, ¿sí? En el estado gaseoso. Y entonces la distancia mínima que puede ejercer entre ellos por una atracción muy débil, que se acuerdan que es las fuerzas intermoleculares de Van der Waals o dispersión, ¿sí? En los gases nobles permiten medir lo que se conoce como el radio de Van der Waals. Y después el radio metálico, que es propio del enlace metálico, de todos los elementos con características metálicas que existen hasta ahora conocidos y enumerados en la tabla periódica, donde, ¿se acuerdan cómo era el enlace metálico? Era una red cristalina donde los cationes del metal se encontraban en los nodos de esa red y los electrones formando una nube que mantenían los cationes unidos. La distancia entre los dos núcleos dividido 2 me daría el radio metálico. Entonces, para cada especie, un no metal, un metal, un gas noble, se puede medir un tipo de radio, que es lo más aproximado al radio del átomo. Cuando se enlazan un catión y un anión de un metal y un no metal respectivamente en un enlace iónico, ahí tenemos lo que se conoce como radios iónicos. Bueno, en el caso del radio atómico, los radios, si se fijan en estas gráficas, esta gráfica de radio atómico en picómetros en función de número atómico, para los diferentes grupos, ¿sí? En este caso el grupo 1 y en este caso el grupo 7 o 17 como grupos representativos, ven una tendencia a ¿qué? A un aumento o disminución del radio atómico a lo largo de un periodo. ¿Qué observan? Se observa justamente una disminución. Y esa disminución se debe a que en la tabla periódica el radio atómico, vimos en la gráfica que en este sentido el radio atómico disminuye. ¿Y por qué el radio atómico disminuye? Porque aumenta la carga nuclear efectiva. En un periodo, todos los elementos, ¿sí?, tienen consecutivamente un electrón más y el núcleo un protón más. Como todos los electrones se van ubicando en un mismo nivel de energía
entonces la carga nuclear efectiva va aumentando porque a lo sumo se van ubicando electrones del mismo subnivel que yo les decía que estos ejercen menos repulsión que estos, entonces indefectiblemente la carga nuclear efectiva va aumentando y como la carga nuclear efectiva va aumentando, el radio atómico va disminuyendo. Diferente cuando estamos viendo en un grupo. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con la tendencia en un grupo del radio atómico? Aquí tienen el grupo 1 de metales alcalinos y el grupo de los halógenos. ¿Qué pasa con el radio atómico? El radio atómico en un grupo. Fíjate bien. ¿Qué les parece? 150, 200, 250, 260. Aumenta, exacto. El radio aumenta. ¿Y por qué aumenta? Si nos fijamos en la tabla periódica, en un grupo aumentan los niveles de energía. ¿Por qué? Porque aumenta el número atómico y aumentan completándose los niveles de energía. Quiere decir que del potasio al rubidio hay, o visto acá que es más fácil, del litio al sodio, fíjense que se suman, ¿sí?, 8 electrones más. Entonces, indefectiblemente aumenta el número atómico, aumentan los niveles de energía, y si aumentan los niveles de energía quiere decir que el último electrón del sodio está en una capa más alejada que la del litio. Entonces, el radio atómico del sodio, donde el último electrón está en el subnivel 3s1, 3s digamos, está más alejado, tiene un radio mayor. Las cargas nucleares efectivas en un grupo son las mismas, por eso no hay un efecto de carga nuclear que sea importante de analizar. Es la misma porque se le van restando la cantidad de electrones que tienen los distintos niveles de energía. Así que en un grupo aumenta y en un periodo de izquierda a derecha disminuye, ¿sí? Si uno no aclara, siempre está analizando el periodo de izquierda a derecha, ¿sí? Y disminuye porque aumenta la carga nuclear efectiva. Aumenta el número atómico, aumenta el número de protones que atraen a los electrones que se ubican en un mismo nivel de energía y entonces se va contrayendo el radio. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con el radio atómico y el radio iónico y el radio atómico y el radio de un catión y el radio atómico y el radio de un anión? Ya habíamos visto en la clase pasada que cuando se forma un catión o un anión, ¿qué electrones ganan o disminuye o pierde un átomo de un elemento? ¿O qué partícula subatómica? Si son electrones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué electrones gana o pierde un átomo para formar un ión? Oh, pero... Los electrones del último nivel o electrones de valencia, ¿sí?
los más externos del último nivel, está bien lo que dicen, y digan que son los electrones de valencia, ¿sí? Porque también estos son los que después van a formar parte de un enlace químico. Entonces, cuando pierde electrones de valencia se transforma en un catión. Ejemplo, el grupo 1, cuando pierde un electrón, que es el único electrón de valencia que poseen, los metales alcalinos, su radio iónico aumenta o disminuye. Esta es una escala creciente. ¿El radio del catión es mayor o menor que el radio del átomo? Menor. Menor, muy bien. Y como es menor, ¿a qué se debe? ¿Por qué es menor el radio del catión que el radio del átomo? Porque toma la configuración del halógeno. Un poco más fuerte si están hablando. Porque la carga nuclear es mayor que el número de electrones que le quedan, ¿sí? La carga es más fuerte, sí, está bien, Lucas, pero tenés que decir que la carga nuclear es más fuerte respecto de la carga electrónica o la carga negativa porque posee más protones que electrones. Ha variado, digamos, el número de electrones. Muy bien. Y entonces, con toda la deducción que hicieron respecto al radio iónico de los cationes, ¿qué me pueden decir del radio iónico de los aniones? ¿Qué electrones se ganan o pierden? ¿Sí? Todo lo que me dijeron del radio catiónico, díganmelo del radio aniónico. ¿Qué parece? En un anión, ¿qué ocurre? ¿Se ganan o pierden electrones? Aumenta el radio aniónico porque gana un electrón, hay más repulsión y entonces se ganan electrones de valencia en un anión. Como muestra acá, el flúor, cloro, bromo y yodo, cuando se transforma en un anión, ganan un electrón de valencia. Cuando ganan ese electrón de valencia, lo que ocurre justamente es que la carga nuclear es menor que la carga negativa de los electrones. ¿Por qué? Porque hay un electrón más que no puede atraer con tanta fuerza y entonces aumenta el radio aniónico. Sí, pero no solo por el efecto apantallamiento, sino porque al tener un electrón más, ya el núcleo no lo puede atraer con tanta fuerza. ¿Sí? Muy bien. Y entonces siempre, respecto del radio atómico, el radio del catión es menor y respecto del radio atómico, el radio del anión es mayor. Muy bien. Vamos ahora a lo que se conoce como energía o potencial de ionización, que es otra propiedad que analizamos. Es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Entonces, la energía de afinidad, la energía de ionización, que puede ser representada por la letra I o EI, ¿sí? La energía de ionización, tenemos un átomo en estado gaseoso y es la energía necesaria para sacar un electrón de ese átomo y transformarlo en un catión, ¿sí? Entonces, la energía de ionización transforma al átomo en un catión. Ahora fíjense, hay que aplicar una energía para poder arrancar ese electrón, ¿sí? Por la estabilidad que tiene el átomo.
Entonces, por eso la energía aparece en reactivos y siempre es una energía positiva como está graficado acá. ¿Sí? Fíjense cómo la energía de ionización en lo que sería un periodo, aquí tenemos el periodo 2, va aumentando a medida que me desplazo a lo largo del periodo. ¿Por qué les parece que puede ser eso? ¿Qué concepto vimos que era importante tener en cuenta para analizar, por ejemplo, en estos casos? Para analizar la energía o potencial de ionización, que es la energía necesaria para sacar un electrón de un átomo en estado gaseoso, de un elemento, lo que tenemos que tener en cuenta es la carga nuclear efectiva. Y a lo largo de un periodo, recuerden que la carga nuclear efectiva aumentaba. Si aumentaba, significa que atrae con más fuerza los electrones y por ende se requiere más energía para sacar un electrón de ese átomo. Lo mismo la tendencia se sigue dando en todas las especies, ¿sí? Nada más que ven que acá hay unas disminuciones, que serían unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Las excepciones tienen que ver en este caso que, a pesar de que la tendencia indica que con un aumento de la carga nuclear efectiva en un periodo, aumenta el número atómico y aumenta la energía de ionización, tengo que tener en cuenta la configuración electrónica de ciertos elementos, como es el caso de los pares. Berilio y boro y magnesio y aluminio. ¿Por qué berilio y boro y magnesio y aluminio? Si miran en la tabla periódica, berilio y boro y magnesio y aluminio. Son pares que tenemos que tener en cuenta que hay una excepción a la tendencia del aumento de energía de ionización. ¿Qué quiere decir? Que la energía de ionización es más alta en el berilio y el magnesio que en el boro y en el aluminio. Y lo mismo ocurre en el nitrógeno y el fósforo que en el oxígeno y el azufre. Y esto se debe a la configuración electrónica. Los elementos berilio y magnesio tienen sus orbitales completos, en este caso el subnivel 2s y 3s respectivamente. En cambio, en el boro y en el aluminio se agrega un electrón en un orbital p desapareado, más alejado del núcleo y que le resulta más fácil, por el efecto de apantallamiento de los electrones de los capas más internas, el sacar ese electrón. Por eso la energía de ionización del boro y el aluminio es menor que la del berilio y el magnesio. Y lo mismo ocurre, si se fijan acá, en las configuraciones electrónicas del nitrógeno y el fósforo respecto de el oxígeno y el azufre. El nitrógeno y el fósforo son muy estables porque tienen una configuración electrónica de los electrones de valencia ns2-np3. Orbital S completo y el orbital P con 3 electrones de espines paralelos, cada uno en un orbital P. Cuando se agrega un electrón en el grupo 6, como puede ser en el oxígeno o el azufre, ese electrón va a completar un orbital P y tiene la repulsión del electrón que está en el mismo orbital. Por eso las energías de ionización de oxígeno y azufre son menores que las energías de ionización de nitrógeno y fósforo respectivamente. ¿Qué es lo que se observa? Acá, ¿sí? Berilio boro, acá
magnesio, ven que estoy en el siguiente nivel, magnesio, aluminio, acá nitrógeno, oxígeno, acá fósforo, azufre, ¿sí? Entonces las excepciones se deben a la configuración electrónica a pesar de la tendencia de la carga nuclear efectiva. Muy bien. Aquí les muestra, perdón, lo que estuve explicando, aunque la tendencia general en los periodos es el aumento de la energía de ionización al elevarse el número atómico, se aprecia una disminución de las parejas berilio-boro, magnesio-aluminio, y eso se debe a la configuración electrónica. Berilio y magnesio tienen configuración electrónica de valencia NS2, que es más estable que la configuración NS2-NP1 que presenta el boro y el aluminio. Y en las parejas nitrógeno-oxígeno y fósforo-azufre, también la excepción, ya que la mayor estabilidad de la configuración electrónica del fósforo, del nitrógeno y el fósforo, NS2-NP3, más estable con electrones P desapareados con respecto al oxígeno y el azufre NS2-NP4. Y aquí tienen hecho los subniveles con el electrón que se le agrega, ¿sí? Que sería ese cuarto electrón que es más fácil de sacar por la repulsión electrónica de el subnivel P con el par de electrones. Muy bien. Si no tienen preguntas, pasando a la energía de ionización en cuanto a que no solo puedo sacar un solo electrón de un átomo en estado gaseoso, sino que también se habla de la primera energía de ionización, segunda energía de ionización y tercera energía de ionización, que es ir sacándole un electrón más al ion que se obtiene a partir de la primera energía de ionización. Si yo le quiero sacar un electrón a un catión, que ya tiene más cargas positivas que... exacto, para formar cationes que tienen, siempre que aplico la energía de ionización, estoy formando cationes, ¿estamos de acuerdo? Es una energía necesaria para sacar un electrón de un átomo en su estado fundamental. Entonces siempre voy a formar cationes, pero puedo formar cationes que tengan más de una carga positiva, es decir, más de un catión monopositivo. En este caso, las energías de segunda ionización o de tercera ionización aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque yo ya no quiero sacar un electrón de un átomo en su estado fundamental, sino que le quiero sacar un electrón a un catión. El catión ya tiene más cargas positivas en el núcleo que negativas en los orbitales. Entonces, más difícil va a ser sacarle un electrón. Y lo mismo, un catión dipositivo, cuando le quiero sacar otro electrón, tengo más cargas positivas en el núcleo, eso va aumentando. Entonces, como tendencia general, a medida que voy de la primera a la segunda energía de ionización y a la tercera, voy aumentando en el valor de la energía. Y a su vez, si se fijan en esta tabla de energías de ionización para los elementos que van, digamos, del hidrógeno, helio, sí, acá tengo periodo 1, acá tengo periodo 2, acá tengo periodo 3 y acá ya tengo potasio y calcio de periodo 4, ¿sí? ¿Qué ocurre? Vemos cómo esa tendencia de que las energías de ionización primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, según la cantidad de electrones que tenga
ese elemento cada vez va aumentando más, ¿sí? Pero a su vez, fíjense, ¿qué otra tendencia se observa? Al litio, sabemos que es un elemento que tiene 3 electrones en su configuración electrónica, ¿sí? Con una configuración electrónica 1s2, 2s1. Quiere decir que el litio tiene un electrón de valencia. Para sacar ese electrón de valencia, la energía de ionización es de 520 kilojoules por mol, por ejemplo. ¿Por qué hay un salto tan grande o una variación tan grande de la primera energía de ionización a la segunda energía de ionización en el litio? Cuando quiero sacar el segundo electrón del litio que estaría acá, ¿qué electrón estoy queriendo sacar o extraer con la energía de ionización? El electrón de la capa completa del nivel 1, uno de los 2 electrones de la capa 1s2, como dice su compañero. Entonces, por eso, no solo porque el litio ya tiene una carga positiva y es el catión litio, sino que porque quiero sacar un electrón de un nivel completo, necesito muchísima más energía. Lo mismo pasa acá en el berilio, hasta el segundo electrón, que son de la capa de valencia, la energía es de 1757, la segunda energía de ionización, pero la tercera ya, que es del nivel anterior, del 1s2, son 14.850 kilojoules por mol. Y así sucesivamente pueden observar para cada elemento, el carbono tiene 4 electrones de valencia, hasta aquí no hay gran variación, pero cuando quiero sacar de la capa completa, aparece una energía mucho mayor, lo mismo el nitrógeno, ¿sí? Y lo mismo lo observo también en el aluminio. Una vez que saqué del 2s2, 2p1, ¿sí? Al cuarto, este electrón necesito en la cuarta energía de ionización mucha más, y lo mismo para el silicio y el fósforo. Entonces, por un lado, las energías de ionización, primera, segunda y tercera, aumentan porque voy teniendo iones donde la carga nuclear es mayor, porque son cationes, y por otro lado hay un aumento de las energías de ionización porque estoy queriendo sacar sucesivas, porque estoy queriendo sacar electrones de los niveles completos de esos átomos, ¿sí? Es decir, de la parte estable o del corazón del átomo. Muy bien. Pasamos ahora a la energía de afinidad electrónica. Como su nombre lo indica, también es una energía, es un proceso por el cual ahora al átomo en su estado fundamental y en estado gaseoso se le agrega un electrón, es decir, que se forma un anión en estado gaseoso. Como pueden ver en este caso, hay procesos que requieren de energía, porque vemos que la energía de afinidad electrónica es positiva, y hay procesos que liberan energía. Esto se debe a la tendencia que puede tener el elemento para ganar un electrón y completar sus niveles de energía. Así que se ven sobre todo especies no metálicas que tienen energías de afinidad electrónica negativas, y especies metálicas o gases nobles que ya tienen sus orbitales completos con energías de afinidad electrónica positiva. Entonces el análisis aquí es particular en el sentido de que el proceso
puede ser endotérmico o exotérmico. ¿Qué quería decir si el proceso era endotérmico o exotérmico? La base del enlace químico lo tiene sobre todo lo que se denomina la electronegatividad, que tiene que ver la electronegatividad con la energía de afinidad electrónica y la energía de ionización. Que libera calor es cuando el proceso es exotérmico y cuando absorbe calor es cuando el proceso es endotérmico, ¿sí? Así que los dos que han consultado están ubicados, ¿sí? Entonces, como les decía, el proceso es exotérmico y libera calor. En general, se puede notar en especies que completan sus orbitales, ¿sí? O sus subcapas, y en los que ya la tienen completa son procesos endotérmicos, es decir, que requieren aplicar energía al mol de átomos en estado gaseoso para poder agregarle un electrón en su configuración y formar un anión, ¿sí? Muy bien. Perdón. Y me faltaba la electronegatividad, que era lo que recién preguntaba su compañero, si energía de afinidad electrónica y energía de ionización eran la base para la determinación del enlace químico. En realidad, ambas tienen como resultado el concepto de electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace químico. ¿Por qué? Porque si no, si yo solo me quedo con afinidad electrónica y energía de ionización, es cuando estoy formando iones y entonces me estaría circunscribiendo más al enlace iónico. En cambio, la electronegatividad, que es un número, ¿sí?, dentro de una escala relativa que propuso Pauling, donde el elemento o los átomos de un elemento tienen un valor de electronegatividad que va de 0,7 a 4, el valor más pequeño y el más grande, y que da una idea de cuánto puede atraer a los electrones de unión, si es un par en el enlace covalente, ¿sí?, o si es un electrón en el enlace iónico, para formar un enlace químico con otro átomo. Si observan, la energía de la electronegatividad aumenta en un grupo de abajo hacia arriba y en un periodo de izquierda a derecha. Esto se debe a que el flúor es el elemento más electronegativo, es el elemento no metálico por definición, digamos, ya que esta es la zona de los no metales y que posee la mayor atracción en esa escala numérica relativa establecida por Pauling de la mayor capacidad de atracción de los electrones en una unión química, mientras que el francio, el cesio son los que tienen la menor capacidad de electrones, de atracción de electrones en una unión química. Y cabe aclarar acá que aparecen el criptón y el xenón, mientras que en los otros gases nobles no, porque como les decía, son los dos gases nobles capaces de formar compuestos químicos en general con el flúor, ¿sí? Por lo menos el xenón que forma
compuestos con 2, 4, 6 átomos de flúor. Muy bien. Esto en cuanto a la electronegatividad, que la vamos a retomar cuando veamos enlace químico la semana próxima, en la unidad 3. Y el carácter metálico, que los metales y los no metales se distinguen entre sí por propiedades físicas y químicas características que varían gradualmente a lo largo de la tabla periódica. De izquierda a derecha desaparece el carácter metálico, o de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda aumenta el carácter metálico. Acá están las especies más metálicas y acá las más no metálicas, exceptuando por supuesto a los gases nobles. Ese carácter metálico entonces es una tendencia que se observa que disminuye de izquierda a derecha en un periodo y que significa justamente que las propiedades metálicas, como podría ser una propiedad física como el brillo metálico, la maleabilidad, ¿sí? La ductilidad, la conductividad o la reactividad, ¿sí? Va disminuyendo, ¿sí? Resumiendo entonces cómo es la variación, pero para saber la variación no es suficiente porque hay que saber por qué se produce esta variación de las propiedades periódicas. El radio atómico aumenta en este sentido, estando los mayores radios atómicos acá en los metales. Por supuesto que están las menores energías de ionización y de afinidad electrónica porque están más de todas las energías de ionización, porque están los electrones más alejados del núcleo. Aquí están las mayores energías de ionización y afinidad electrónica, y me tengo que aclarar en este momento que las energías de afinidad electrónica, la variación se lleva a cabo teniendo en cuenta solo el valor numérico, ¿sí? Porque acá están las más negativas, pero las que tienen mayor valor numérico. ¿Estamos? Y las más negativas, por ejemplo, en el caso de los halógenos, en cambio, en el caso de los gases nobles, serían las más positivas. Por eso está analizando solamente en las energías de afinidad electrónica el valor numérico o valor absoluto, ¿sí? Y el carácter metálico, que aumenta en este sentido, y por ende el carácter no metálico aumenta en el sentido opuesto. Estos son los aspectos que vemos en tabla periódica, y por eso, si no tienen ninguna pregunta, ahora haríamos ejercicios. Bueno, si no tienen dudas, vamos entonces a ejercitar. Dice, el elemento X pertenece al periodo 3 y grupo 17. El ion monopositivo del elemento Y tiene la configuración electrónica del cuarto gas noble. Y el elemento Z tiene 13 protones en su núcleo. Identificar los elementos. Bueno, ¿de qué elemento se trata? El elemento X pertenece al periodo 3 y al grupo 17, 7A o 17. Entonces es el cloro. El elemento Y tiene un ion monopositivo con la configuración electrónica del cuarto gas noble. El cuarto gas noble, el criptón. Tiene que ser el ion rubidio. Entonces el elemento es el rubidio. Y el elemento Z tiene 13 protones en su núcleo. 13 protones en su núcleo sería número atómico 13, el aluminio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Número atómico creciente, que es cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica. Así que los elementos son cloro, rubidio y aluminio. Ordene por
potencial de ionización creciente. Potencial o energía de ionización creciente lo analizamos según la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva sabemos que aumenta en un periodo y disminuye en un grupo, entonces el orden sería que el potencial de ionización creciente, primero el rubidio, luego el aluminio y luego el cloro. Los elementos identificados y el orden de potencial de ionización creciente. Vamos al otro ejemplo. Suponga que los átomos o iones monoatómicos de carga nuclear 9, 10 y 11 son isoelectrónicos. Si la carga 11 corresponde y se identifica con el catión sodio, identifique los otros dos miembros de la serie isoelectrónica y escriba su configuración electrónica. Ordene los tres miembros de la serie anterior de mayor a menor radio. Razone su respuesta. Entonces, uno de los tres elementos que estamos analizando es una especie iónica que es el catión sodio, que tiene una carga 11. Tenemos que ahora deducir quiénes son los elementos que tienen una carga nuclear de 10 y una carga nuclear de 9. Pero que a su vez tienen que ser isoelectrónicos con el sodio, que quiere decir que ¿cuántos electrones tiene el sodio? 10 electrones. El elemento que tiene una carga nuclear de 10 y un número atómico 10 es el gas noble del tercer periodo, el neón, ¿sí? Acá no está escrito, pero es para que lo tengan en cuenta. Y un elemento que tiene carga nuclear 9, pero que tiene que ser isoelectrónico, es decir, que tiene que tener 10 electrones en su estructura, puede ser el anión fluoruro, ¿sí? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? El neón está acá, creo que antes marqué aquí. El neón está acá, acá está el argón, ¿sí? Entonces el anión fluoruro tiene una carga nuclear de 9, pero una carga electrónica de 10, porque tiene un electrón más, que es su número atómico. Para identificar entonces los elementos serían anión fluoruro, neón y catión sodio. Y la configuración electrónica, si todos tienen 10 electrones, es la configuración electrónica del neón. 1s2, 2s2, 2p6, que suma 10 electrones. Y para ordenar al grupo en función del radio atómico, del radio, perdón, porque hay átomos y iones, de mayor a menor, por supuesto que el mayor radio lo va a tener el anión, en este caso el anión fluoruro, porque gana un electrón y el núcleo lo atrae con menor fuerza, entonces se expande el tamaño del grupo, el tamaño del átomo. Luego el radio del neón y el radio más pequeño, el radio del catión sodio, porque hay mayor carga nuclear que carga electrónica. Aquí tienen entonces la identificación de cada especie por el número de protones y el número de electrones, catión sodio, anión fluoruro y elemento neón, y la configuración electrónica isoelectrónica de los tres, que es NS2, perdón, 1s2, 2s2, 2p6. Y el tamaño de los radios, que van del mayor, que es el anión fluoruro, al menor, que es el catión sodio, pasando por el átomo de neón. Y ahora dice, clasifique sin consultar en la tabla periódica en orden creciente de electronegatividad los siguientes elementos: litio, potasio, carbono, yodo y flúor. Flúor sabemos que es
el que posee mayor electronegatividad, entonces será el último. Del litio y el potasio, que pertenecen al mismo grupo, la electronegatividad en este sentido disminuye, entonces primero el potasio y luego el litio, porque sería el orden creciente. El carbono y el yodo son los dos que podría tener la mayor dificultad de cuál tiene la mayor electronegatividad, particularmente tienen la misma, entonces sería potasio, litio, carbono y yodo que tienen la misma y luego flúor. ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen más dudas, damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias, como siempre, por su participación.